la serie ¿Qué hacer cuando viene el tentador? Y hemos estado mirando cómo Satanás es astuto, dice la Escritura, que no debemos ignorar sus artimañas, sus maquinaciones, que no debemos estar ignorando que Él va a llegar a nuestras vidas a meternos duda, meternos temor, meternos incredulidad. La semana pasada específicamente miramos que Satanás va a llegar a tu vida, así como llegó con Jesús, el Hijo de Dios, a hacerle dudar de realmente quién era. Y le preguntó, si eres el Hijo de Dios, haz esto, haz aquello. Y en tu vida también va a llegar a que dudes de que tú eres un hijo, eres una hija de Dios. Va a llegar a meterte duda de que realmente Dios te escucha. Va a venir a tu vida a meterte duda de lo que tienes que hacer para Dios. ¿Tienes un llamado, tienes un ministerio o has pensado meterte en algún ministerio? Él va a tratar de hacer que tú que no logres ese objetivo. Inclusive, miramos tiempo atrás, sesiones atrás, de que el diablo va a llegar a tu vida a estorbarte para que realices tus planes, tus proyectos, que por la edad, mira, hubo una persona, una mujer, que no terminó ni la primaria. Y cuando escuchó la palabra que cuando Dios le quitara la opresión, iba a ser como los que sueñan, iba a tener proyectos, iba a tener metas. Y esta persona de 60 años inició la primaria, terminó la primaria. Después siguió con la secundaria. Después siguió con la preparatoria. De 60, todo abierto. De 67 años estaba terminando su licenciatura en leyes. ¿Por qué? Porque Satanás durante mucho tiempo vino a su vida a matarle las metas. Y su pensar, ella lo decía, mi pensar antes era, es que yo ya no puedo. No, eso de los estudios es para los muchachitos. Pero cuando tú entiendes quién es el que viene a matarte tus sueños, tus ilusiones, tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios con un alto, con un alto, ¿cómo se dice? Tú retienes la información, una alta capacidad de retención de información. Dios no tiene hijos tontos. Dios tiene hijos hechos a su imagen y semejanza. Nuestro Dios, nuestro Padre es un Dios creador. Nosotros tenemos la capacidad de desarrollar cosas de acuerdo a esa imagen de Dios. ¿Cuántos sabían que la mayor parte de los inventores han sido cristianos, han sido hijos de Dios? La mayor parte de los inventores han sido hijos de Dios. Y han desarrollado inventos que hasta la fecha nos siguen sirviendo de mucho. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que tienen la capacidad de Dios. Vamos a ver en esta sesión ejemplos bíblicos de personas que fueron tentados. Así como Jesús fue tentado, así como tú si quizás en esta semana has tenido tentaciones, la palabra de Dios dice que cosas fueron escritas para que sean de ejemplo a nosotros. Vamos a ver Génesis, el libro del Génesis, capítulo 37. ¿Están enojados? Los veo muy serios. Génesis 37, versos del 9 al 11.
¿Lo tienes? Génesis 37, 9 al 11. Aquí, ¿cuántos han escuchado esta historia de José? José era un muchacho muy guapo, muy galán, y tenía 11 hermanos. Él era el 11º y había uno menor, Benjamín, 12. Era hijo de Jacob. Y este muchacho era muy apegado a su padre, Jacob, el hijo de Isaac, nieto de Abraham, el padre de la fe. Y este hombre, este muchacho, a lo largo de toda su vida, fue tentado de muchas maneras. Él se sentaba con su padre a que Jacob le enseñara acerca de Dios, acerca de sus antepasados, cómo Dios había bendecido a Abraham, su abuelo, su bisabuelo, cómo Dios había bendecido a Isaac, su abuelo, y cómo a él lo había bendecido. Y Dios le manifestó a José 2 sueños. Vamos a mirar este verso. Verso 4, vamos a mirar. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Verso 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle aún más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Verso 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Mira, Dios le había mostrado a José en sueño que él iba a ser un hombre de autoridad. Imagínate, tiene 11 hermanos, su madre y su papá, y sueña que están en el campo y que hay espigas, cada uno tiene una espiga, tiene manojos de espigas, y que todos sus manojos se inclinaban ante José reconociendo la autoridad que tenía. Y después que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante José. Y cuando José se lo contó a su familia, ¿qué sucedió? Se enojaron. Se enojaron y aún su padre le dice, ¿qué es estos sueños que estás teniendo? ¿Me estás diciendo que tu madre y yo nos vamos a inclinar ante ti? Una de las tentaciones que me llamó más la atención es cuando comenzó a soñar. Si tú revisas en todo este capítulo, Dios en ningún momento le dice, ve y cuenta tus sueños. En la escritura no aparece que Dios después del sueño se oye una voz que le dice, José, levántate ahora y cuéntale a quien más confianza le tengas. No dijo eso. Su primer impulso fue correr a contarle a su familia. Pero nadie le dijo que abriera la boca. Una tentación que tuvo José fue abrir la boca de más. En una ocasión una persona llegó a pedir consejo, que tenía problemas, llegó, pastor, ayúdeme a orar porque el diablo me está atacando terriblemente. Ah, sí, hermano, sí,
Es que hay una vecina que me está haciendo la vida imposible, inclusive amenazó con agredirme físicamente. ¿Qué caray? Vamos a orar, pero algo aquí, indaga más, indaga más. A ver, hermana, ¿qué problemas tuvo con esta persona? Ninguno, pastor. Solamente pues es que, pues yo le dije así, vi a su marido que llegó de viaje, dije, ay, vecino, mire nomás, usted de viaje, pero no se preocupe, su esposa la atendieron muy bien cuando usted no estaba. Y le dije, ¿quién le dijo que abriera la boca? Ay, pastor, mire, estos no son ataques del diablo, es porque abrió su boca de más. Que se mete en lo que no le interesa. A José le pasó algo similar. José fue tentado a no frenar su lengua. Si bien había un plan de Dios para José, no era de esa manera como lo había planeado Dios. La tradición te dice, y tú vas a encontrar que la tradición enseña que José fue formado por Dios con todo lo que le sucedió para salvar a su familia. ¿Y qué le sucedió? Bueno, después de eso fue tanta la envidia y el coraje que le agarraron sus hermanos que lo vendieron como esclavo. Se lo llevaron a Egipto, tenía la gracia de Dios, José. Tenía la gracia de Dios, José. Pero desencadenó una serie de acontecimientos en su vida que hasta la cárcel llegó a dar. Pero todo empezó por no frenar su boca. Esa falta de prudencia que José tuvo le costó sufrimiento. Yo te voy a preguntar algo. ¿Cuántas ocasiones en nuestra vida somos tentados de la misma manera que José a no abrir a no cerrar la boca? Créeme, yo me he dado cuenta, no me gusta ver noticias a mí. Yo no te veo noticias. Hoy fui a visitar a mis papás y tenían el periódico, el diario, el Occidental. Y tenía cerca de 3 años que no veía el periódico. Y lo agarré, dije, ¿dónde está la sección deportiva? Papá, ahí está. Y yo le daba vueltas al periódico, ¿dónde está? Y mi mamá la agarra, aquí está, ira. Y se rió mi papá de mí, voy a creer que tu mamá identifica más de la sección deportiva. Bueno, ¿por qué? Porque yo tenía 3 años que no te agarraba un diario. Pero la última vez que escuché una noticia fue de una persona que se le cruza un vehículo, ¡órale! Y le dice de cosas, se frena el otro y ¡pa, pa, pa, pa! No le dijo cosas bonitas, altisonantes, y murió balaceado. Porque, ay, es que Dios se lo llevó. No, es que abrió la boca, le dio lugar al diablo, y pasa un endemoniado y órale. ¿Cuántas ocasiones a nosotros nos cuesta sufrimiento el caer en esta tentación? José despertó envidia entre las demás personas, al grado, te reitero, tomaron la decisión sus propios hermanos de deshacerse de él, vendiéndolo como esclavo. Dios le habló a José por medio de sueños, y él, en vez de buscar ese significado en Dios, en la presencia de Dios, corrió a contar los sueños. Mira, yo te voy a dar un consejo. Dice la escritura que si a ti te llega profecía, tú la peses. Si alguien que se dice hijo de Dios llega contigo y te dice, traigo palabra de Dios a tu vida, y te empieza a decir una profecía, te empieza a hablar algo, tú tienes que analizar si va en contra o va conforme a la palabra de Dios. La profecía número 1 no te va a condenar. La profecía nunca, cuando viene de Dios, nunca te va a hacer sentir miedo, ni te va a atar, ni te va a condenar.
ni te va a avergonzar. Número 2, la palabra de Dios nunca te va a traer muerte, nunca te va a traer enfermedad, nunca te va a traer pobreza, nunca te va a traer quebranto. Hubo una persona muy famosa, hijo de Dios, un evangelista. Llenaba estadios. El poder de Dios se manifestaba con él, en él. Y un día llega un hombre, un pastor, David Wilkerson, un hombre que supo escuchar la voz de Dios y se fue a Brooklyn a ganar pandilleros. Estuvo en medio de peleas de pandillas, pero ganó pandillas completas para Cristo. Y llega ese hombre ya anciano y le dice: varón de Dios, Dios te dice que te apartes de lo que estás haciendo. Dios sabe lo que haces en secreto. Si no, serás avergonzado. ¿Qué hizo este hombre evangelista? Sacó empujones a este pastor. Al cabo del tiempo se descubrió que estaba en adulterio, que se metía a un hotel con prostitutas. ¿Dios lo avergonzó? No. Vino la palabra y se le dijo: arrepiéntete, apártate. Si no, serás avergonzado, va a ser descubierto. Jamás se le dijo: Dios te va a avergonzar. Cuando viene una palabra de Dios a tu vida, es para ministrarte, para bendecirte. Entonces, cuando llega una palabra de Dios, un sueño, tú tienes que examinarlo con la palabra de Dios. Si un día llega una persona y te dice: escúchame bien, Pastor Camacho, la palabra de Dios dice a tu vida que Dios te va a postrar en cama para que veas su... A ver, espérate, cancelo eso en el nombre de Jesús, porque la Escritura dice que por su herida yo fui curado. Eso va en contra de la palabra de Dios. No lo acepto. Si un sueño me ha sucedido, si en un sueño yo veo que una persona muere, o sueño una persona que ya murió, ¿qué dicen las tradiciones? Que viene por ti. ¿Se han escuchado eso? Bueno, está escrito en la palabra, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Nadie puede salir del infierno una vez muerto, una vez ya que bajaste, ya que tu alma expiró. Si nadie tuvo la fe para resucitarte, bueno, pues ya te fuiste. Pero no puedes andar deambulando. Si aceptaste a Jesús en tu corazón, si aceptaste el sacrificio que Él hizo por ti, te vas al cielo, te vas a la presencia de Dios. Si no, te vas al infierno. Y de ahí no pueden salir. Dice la Escritura que tienes que pesar la profecía, el sueño. Si llega una persona, si tú sueñas a una persona que va a morir, la sueñas muerta, no es para que digas: ay, no, pues lo soñé, es que Dios se lo va a llevar. No, tú tienes que analizar ese sueño con base a la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Que tú como hijo de Dios has aparecido para deshacer las obras del diablo. Y la muerte es obra del diablo. Tú tienes que reprender la muerte. Tienes que reprenderla, bendecir a esa persona y declararle que escucha la palabra de Dios o protección para su vida. Si sueñas a una persona que ya murió, no viene por ti, porque la muerte no puede tocarte. No son los espíritus de estas personas, son espíritus engañadores de muerte. Recuerda que Satanás no puede tocarte a menos de que tú se lo permitas. Ay, soñé a fulanito, fulanita, viene por mí. Ándele, ya le dio la oportunidad al diablo de que... El poder de la vida y la boca está ¿en dónde? ¿En las manos de Dios?
El poder tu de la boca, vida y la boca está en en tu ¿dónde? lengua. En las manos Si de tú Dios. dices, ay, ya vino por mí, está muerto y vino por mí, pues, tu lengua. híjoles, qué mal plan. Si tú dices, ay, ya vino por mí, está muerto y vino por mí, pues, híjoles, qué mal plan. ¿Por qué? Porque tú estás hablando muerte. José, en vez de buscar ¿Por qué? Porque tú estás el hablando significado de sus sueños en la presencia de Dios, José, en vez de buscar fue y lo contó. el Su padre significado Jacob de sus tuvo un sueños en la sueño. presencia de Dios. Él soñó que Su padre ángeles Jacob tuvo bajaban un sueño. por una escalera del cielo y subían. Él soñó que ángeles bajaban Y por él una buscó el escalera del cielo significado y subían. y se encontró el mismo Señor. El ángel. Cuando tú ves Y él en la buscó el escritura que el ángel de Jehová y se encontró está hablando en el Antiguo Testamento de la figura de Jesucristo. Cuando tú ves en De la Jesús escritura mismo. que el ángel de Jehová está hablando en el Antiguo Testamento de la figura de Jesucristo. Jacob no fue y contó ese sueño, buscó el significado, buscó la bendición de Dios. Jacob Pero no José, fue y José no, ese sueño, José buscó el corrió significado, buscó la a bendición. contar los sueños y le Pero costó José, sufrimiento. José no. José Imagínate, corrió. sus hermanos lo avientan a un pozo y luego lo venden como esclavo. Imagínate, sus hermanos lo avientan a un Todo pozo por abrir y la luego boca. lo venden como esclavo. Cuando Dios hable a tu vida debes actuar con prudencia. Todo por abrir la boca. Cuando Mira, Dios hable a tu vida, en el debes caso de actuar con José, prudencia. Jacob su padre, Isaac su abuelo y Abraham su bisabuelo sabían Mira, cómo buscar a En el Dios. caso de José, Jacob su Abraham se padre, Isaac su levantaba de abuelo y mañana Abraham su a buscar a su bisabuelo amigo sabían Dios. cómo buscar a Dios. Jacob Abraham también, se Isaac levantaba de también, mañana a Jacob. buscar a su amigo Dios. Pero José no Jacob tuvo también, Isaac prudencia. también. Jacob. ¿Cuántos planes, cuántos proyectos Pero han sido José, frustrados en tu vida? ¿Cuántos negocios han sido ¿cuántos frustrados en planes, tu vida? cuántos proyectos han sido Porque hablas frustrados antes de en tu ti. vida? ¿Cuántos negocios han sido frustrados en tu ¿A quién le ha vida? pasado? A lo mejor nada más a Que mí. hablas antes de ti. ¿Por qué? Porque ¿A quién cuando le ha Dios te da pasado? un Nada más a proyecto, mí. tienes que buscar en ¿Por qué? Él Porque cuando Dios te da un proyecto, todo lo que Tienes que influye, buscar todo lo que abarca ese plan, ese proyecto. Las finanzas, Dios es tu fuente. todo lo que influye, todo lo que abarca ese plan. La gente correcta Las con quien hacer el finanzas, negocio, Dios es tu Dios te la va a proveer. Pero mira, La gente correcta con quien hacer el no negocio. te digo que te Dios la va a aísles, no, proveer. sé prudente a quién contarle. Te aseguro que si José No te digo hubiera que llegado te con su padre, oye aísles, papá, sé mira prudente tú a estos quién sueños. contarle. Te aseguro Te aseguro que el si consejo José hubiera sido llegado buscar con a su padre, Dios oye papá, para la mira, interpretación, pero él se los dijo a todos. te aseguro que el consejo hubiera sido. José cayó en la tentación de hablar lo que Pero él no se los debía dijo a todos. y afectó la vida de su familia. José cayó en la tentación. ¿Por qué de su familia? de Porque hablar sus lo que no hermanos debía. los años siguientes tuvieron una condenación en ¿Por qué de ellos su familia? Porque sus hermanos porque no supieron los años más de su siguientes hermano hasta tuvieron un una punto. condenación en ellos Y su papá, imagínate, porque no supieron su más papá de le había dado un suéter, una túnica de y colores. su papá, Y imagínate, de repente llegan sus hermanos y papá le le dicen, había dado ay, un un león suéter, atacó a una José y túnica lo de colores. mató. Y le entregan y la de túnica repente llena de llegan sangre sus de oveja. hermanos y le dicen, ay, Imagínate el un dolor león de su atacó a padre. José y lo mató. Y le El entregan dolor de su una túnica mamá. llena de sangre de oveja. Imagínate el dolor Y de la su padre, condenación de su familia, de sus hermanos, el de dolor sus de 10 su mamá hermanos. y la condenación Dios tenía el propósito de preservar de sus 10 a esa familia, porque de esa Dios familia, tenía de el las 12 propósito tribus de Israel, preservar a esa nació familia, porque Jesús. de esa familia de las 12 tribus de Israel, Él tenía un plan para José, pero no era que sufriera. Sufrió por abrir la boca de él Dios. tenía un plan para José, pero no era Otra tentación, que sufriera. vamos a ver otro caso. Vamos a ver al profeta Otra Daniel. tentación, vamos a ver otro caso. Vamos a ver al profeta Daniel. El profeta Daniel recibió revelación El profeta al leer Daniel la palabra de Dios. recibió revelación. Vas a ir al libro de a Daniel, leer la capítulo palabra 9. de Dios. Vas a ir al libro de Daniel, capítulo 9. Daniel era un hombre de gobierno. Estaba en el gobierno. Daniel era un hombre de Daniel gobierno. pasó por
tres o cuatro gobiernos en Babilonia. Daniel pasó Están los persas, los medos, Babilonia. Gobiernos. Fueron 3 o 4 reyes los que estuvieron gobernándole, pero él era un hombre de autoridad, era un gobernador. 4 reyes los que estuvieron. Y una ocasión estaba leyendo la escritura. Mira, vamos a ver el verso 1 del capítulo 9. Y una ocasión estaba leyendo la escritura. Mira, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. A Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio dice que y ceniza. buscó a Dios en oración, en ruego, en ayuno, en silicio y ceniza. Dice que ¿cuál era el buscó a silicio? Dios en Se ponía oración, en ruego, en ayuno, un chaleco en silicio y ceniza. de un ¿Cuál era material el silicio? que trae como espinitas, celiste, algo así. Chaleco, Se ponían como un suéter material y les picaba. que trae como espinitas. Y se sentaban en ceniza, se rapaban Ponían como un y suéter. agarraban ceniza y se echaban y estaban, ¡ay, Se Dios sentaban mío! en ceniza, se rapaban. ¡Dios, acuérdate de nosotros! ¡Ay, Dios mío! Y no comía para Dios, causar. acuérdate de nosotros. Los religiosos lo hacían para Y no causar comía lástima. para causar, para que En los este religiosos tiempo, lo hacían hermano, para causar lástima. dice la escritura que Dios cambió tu lamento en baile, tiempo, en hermano, alegría, en Dice la gozo. escritura que Que Él Dios cambió tu lamento silicio. en baile, O sea, ese en chaleco alegría. que te picaba, ya no te lo tienes que Él poner, ya no cambió tienes que tu silicio. tener ese sufrimiento. O sea, Porque ese Dios te ha chaleco que librado te picaba, de todo mal. ya no te lo tienes que poner, ya no tienes que tener ese sufrimiento. Dice el verso 4, Porque y oré Dios te a ha Jehová librado. mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios Dice el grande verso 4, y digno de y ser oré a temido, que Jehová mi guardas el Dios pacto e hice y confesión la diciendo, misericordia ahora con Señor, los que te aman y Dios guardan grande tus y digno de mandamientos. ser Empieza temido, que él a guardas hablar el por su pacto pueblo. y la misericordia Empieza a hablar con por los que su te aman pueblo. y guardan tus Pero mandamientos. déjame decirte, Empieza él a hablar por su Daniel pueblo. entendió al leer Empieza a la hablar por su palabra pueblo. que ya era el Pero tiempo déjame decir, en el que el pueblo de Dios Daniel tenía que salir de entendió la al leer esclavitud. la palabra que ya era el Y tiempo tomó la en el que decisión el pueblo de Dios tenía que salir de la de esclavitud. buscar a Dios en oración. Y tomó la decisión. La oración en estos buscar a tiempos Dios. es la manera en la cual tú platicas con tu Padre. La oración en estos tiempos es ¿Cómo la te manera expresas en la con tu cual tú pareja? platicas con tu O padre. con tus hijos. ¿Todo el día pides? ¿Cómo te expresas con tu pareja? No, ¿verdad? De repente si hay una ¿Todo el necesidad día pides? que suplir y si le expresas, oye, mira, No, ¿verdad? oye, pastora, mira, necesitamos hacer esto. Ah, sí. Que suplir y si le El expresas. día, no, espérate. Oye, pastora, mira, necesito. Pero no, cada vez que la veo no le estoy diciendo, oye, y dame, y necesitamos, no. Pero no, cada vez que la veo. La oración con oye, Dios es dame, y necesitamos. Él sabe tu necesidad, tú le expresas, Dios mío, eso lo La vamos a oración ver en el poder que hay en tu boca. Dios mío, tú sabes lo que necesito, gracias porque ya fue Eso lo suplido. vamos a ver en el poder. Pero Dios está esperando que tú le cuentes tu Dios vida. mío, tú sabes lo que necesito, Ah, gracias. Señor, porque sabes, necesito. pasó esto, pero Pero Dios gracias está porque me esperando que diste tú le cuentes fuerza, tu vida. puedes salir adelante. Señor, sabes que hoy tuve un día con mucha oposición, pero gracias porque tu Espíritu Santo No, está sabes que conmigo para tuve un fortalecer. día con mucha oposición. Señor, Pero gracias por sabes tu que Espíritu físicamente Santo para le metí ganas al trabajo, pero tu gozo, Señor, es mi fuerza, Sabes que la físicamente fortaleza de mi vida. y ganas al trabajo. Empiezas a hablar con tu pero Padre. Tu gozo, Señor, es Y bueno, Daniel estaba orando, estaba pidiendo perdón por el pueblo. Y bueno, Daniel Y déjame estaba decirte que el orando, profeta estaba Daniel pidiendo perdón por el pueblo. no se desesperó. Y déjame decirte que el Daniel, profeta a Daniel todavía no vivía en la gracia que tú vives. ¿Cuál es la gracia? Por él todavía no moría Jesús para darle salvación, por él todavía no moría Jesús bendición, para darle salvación. sanidad. Daniel todavía no era sanado por la llaga de Cristo. Sanidad.
Jesús todavía no se hacía pobre para que Daniel fuera enriquecido por su pobreza. Jesús todavía no se hacía pobre. Daniel no podía confesar a Jesús como su Salvador, no podía confesar con su boca que Él era el Señor y que Dios le levantó, porque todavía Jesús no moría. Confesar con su boca y dice la Escritura que pasó tiempo, porque todavía Jesús no moría. Y dice la Escritura que no se desesperó al no recibir respuesta inmediatamente. Daniel siguió orando. No se desesperó al no Daniel siguió orando a Dios. Daniel siguió Fue orando. persistente. Daniel siguió orando. Te voy a decir orando. algo, si tú tienes una necesidad y no ves respuesta, no te desesperes. Te voy a decir algo, si tú Satanás va a tratar de tentarte con la desesperación. Es que ve, tanto que estás orando, estás sembrando y no ves respuesta económica. Es que ve, tanto que estás orando, estás sembrando una semilla de frijol hoy y no ves respuesta económica. Con sus ejotes. ¿Quién puede sembrar una semilla de frijol hoy y mañana ya te lleva tiempo? Conforme tú abones esa planta. Lleva tiempo. Conforme tú le metas trabajo a esa planta. Abones esa planta. La fe es lo mismo. Conforme tú le metas trabajo. Tú pides algo, necesitas algo, pero tú tienes que tener esa fe y hacerla crecer. Pero tú tienes que y hacerla crecer. Tener esa fe. Y conforme tú creas la palabra, te va a ser hecho, porque dice que el justo por su fe. Y conforme tú creas la palabra, te va a ser hecho, porque dice que el justo no se desesperó al no recibir respuesta inmediatamente. Daniel llegó un punto en el cual al recibir respuesta inmediatamente. Un ángel vino a darle la respuesta. Llegó un punto en el cual vamos a ver el capítulo 10. Un ángel vino a darle la respuesta. Vamos a ver el capítulo 10. En todo el capítulo 9, Daniel está orando. En todo el capítulo Mira, 9, vamos a ver el capítulo 9, verso 20. Aquí un ladito, ahorita nos vamos al 10. Mira, vamos dice el pastor Hughes, capítulo 9, verso 20. No se va a ir. Que se espere tantito. Dice el pastor Hughes. Es el 9:20. No se va a ir. ¿Lo tienes? Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Aún estaba hablando y orando delante de Jehová mi Dios mi pecado por el monte santo, el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres al muy principio amado. de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, la visión. Pero fíjate lo que dice: al principio de tus ruegos fue dada. No creas que Dios está sentado en su trono. Dios te escucha. No creas que Dios está sentado y Dios dice: ay, ya me va a hablar. Y que tú, ay, Señor. Y Dios dice: ay, como cuando éramos pequeños: no soy de palo. No, Dios no hace eso. Dios te escucha. Dice la Escritura que Dios está atento a la voz de su pueblo. Dios te escucha. Dice la Escritura que Dios está y a Daniel lo escuchó al principio de sus ruegos y dio la orden de la respuesta. Y a Daniel lo escuchó al principio de sus ruegos y dio la orden. Después de que le da la visión, Daniel sigue orando. De ahora sí vamos al capítulo 10, verso 1. Después de que le da la visión, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, si te fijas, ya cambió de rey. Capítulo 10, verso 1. ¿Cuánto pasaría? En el año tercero de Ciro, rey de Persia, si te fijas, ya cambió de rey. Ya hubo una conquista sobre esa nación, pero ya cambió de rey. Y no creas que las guerras eran de unas horas sobre esa nación, eran de años. Y no creas que las guerras eran. Dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada
palabra a Daniel llamado Belsasar, dice, y la palabra en el año era tercero de verdadera, Ciro, rey de Persia, fue grande, revelada pero él palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, en aquellos días y yo, Daniel, conflicto grande, pero por espacio él de 3 comprendió la semanas, palabra y no tuvo comí manjar delicado, inteligencia en la visión. ni entró En ningún aquellos días carne yo, ni vino, Daniel, estuve ni afligido ungido por espacio de ungüento, 3 semanas, hasta no que comí se manjar cumplieron las 3 delicado, semanas. Y el día ni entró 24 ningún del mes carne ni primero vino, estaba en la orilla ni del ungí gran con río, ungüento, y de hasta que se que cumplieron las 3 semanas. mis Y el ojos día y miré aquí 24 un del varón mes vestido primero de estaba en la lino, orilla del ceñido gran sus río, lomos de y oro de de que Ufaz, y al su ser cuerpo era mis ojos como de y miré aquí berilo, un varón y su vestido rostro de parecía lino, como un ceñido sus relámpago, y sus lomos de ojos como oro de antorchas Ufaz, y su cuerpo de era fuego, y sus como de brazos y berilo, sus pies como y su color de rostro bronce parecía como un bruñido, relámpago, y el y sonido de sus sus ojos palabras como el estruendo de una de multitud. fuego, y Y sus solo brazos y sus yo, pies como Daniel, color de vi bronce aquella bruñido, visión, y y el no la sonido de vieron sus los hombres que palabras estaban como el estruendo conmigo, de una sino multitud. que se Y apoderó solo de ellos yo, un gran Daniel, temor, vi y aquella huyeron visión y se y no la vieron escondieron. los hombres que estaban conmigo, sino que se Cuando, apoderó pues, de una ellos cosa, un gran cuando temor, tú recibes huyeron palabra y de se Dios, escondieron. no todos la van a entender. Voy a hacer una pausa. Cuando tú tienes revelación de la palabra de Dios, no todos la van a entender. Algunos de los que te rodean revelación de la palabra de Dios, hasta van a tener no miedo. todos la van a entender. Cuídate de esas Algunos personas. de los que te rodean hasta van a tener miedo. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no Quedé tuve pues yo vigor solo y vi esta alguno. gran visión, Pero y no oí quedó el fuerza sonido en de sus mí. palabras, Antes mi fuerza se y al cambió oír en el sonido de sus desfallecimiento, y no palabras, tuve vigor caí sobre mi alguno. rostro en un Pero profundo oí el sueño, sonido de sus con mi palabras, rostro en tierra. y al oír el Y sonido aquí de sus que una palabras, mano me tocó caí y sobre me mi hizo rostro que en un me profundo pusiese sueño, sobre mis con mi rodillas, rostro en tierra. sobre las Y palmas de aquí mis que manos, una y mano me me dijo: tocó Daniel, y varón me muy hizo que me amado, pusiese está sobre atento a las mis rodillas, palabras que te hablaré, sobre las y palmas de ponte mis en pie, manos. porque a Me ti dijo: sí Daniel, enviaron. varón muy amado, Ahora, está mientras atento a hablaba las esto, palabras conmigo que te me puse en hablaré, pie, ponte en pie, temblando. porque a ti he Entonces me sido dijo: Daniel, enviado. no temas, porque Ahora, desde el mientras primer hablaba esto, día conmigo me puse en dispusiste pie, en tu corazón a temblando. entender y Entonces me dijo: humillarte en la Daniel, no presencia temas, de Dios, porque desde el fueron primer oídas día tus palabras, que y a causa dispusiste de en tu ellas corazón a yo he entender y venido. humillarte en la presencia de Mas Dios, el príncipe fueron del oídas reino de tus Persia se me palabras, opuso y a durante causa de 21 ellas días, yo he pero aquí venido. Miguel, uno de los principales Mas el príncipes, príncipe del vino reino para de ayudarme, Persia se y me me opuso quedé durante 21 días, ahí pero con aquí los Miguel, reyes de uno de los Persia. Y he principales venido a hacerte príncipes, vino saber para lo que ha de ayudarme, y me venir quedé a tu pueblo ahí en los postreros con los días, reyes de porque la Persia. visión Y he venido a es para hacerte esos saber días. lo que ha de venir a tu ¿Qué quiero pueblo decirte en los aquí? postreros días, porque la visión ¿Cuánto es tiempo para esos pasó días. desde que Daniel empezó ¿Qué a quiero orar? decirte aquí? ¿Cuánto tiempo pasó desde que ¿Cuánto Daniel tiempo pasó? empezó a orar? Y el ángel Gabriel le dice: mira, desde el momento en que tú dispusiste tu corazón, ni siquiera en el momento que ángel tú Gabriel le dice: empezaste mira, a orar, desde el tú momento en que tú decidiste dispusiste orar. tu corazón, ni siquiera en el Dijiste en tu momento que corazón: tú voy empezaste a a orar orar, por mi pueblo. tú decidiste Desde ese orar. momento, Daniel, Dijiste fue en tu corazón: contestada voy tu a orar por mi oración. pueblo. Desde ese momento, Daniel, Pero ¿por fue qué no, si no fue contestada tu contestada al oración. momento? ¿Por qué no se manifestó? Porque hubo pero ¿por qué oposición no fue satánica. contestada al momento? ¿Por qué no se manifestó? Dice que el príncipe de Persia Porque hubo está hablando de un orden espiritual satánico. Dice que el Se le príncipe de opuso Persia para que llegara la está respuesta. hablando de un orden Si tú espiritual estás orando por algo y no ves respuesta, Se le no es que Dios ya se olvidó de ti. O no es que Dios Si tú esté estás muy orando ocupado por de algo y sus no ves preferidos. respuesta, No, no es que Dios ya se olvidó de hay ti. oposición. O no es que Dios esté muy ocupado, Y tenga muchas sus veces preferidos, no. hasta el diablo Es dice: que- hey, ¿yo qué? Yo te me estoy oponiendo, es que tú no crees la palabra. Y muchas veces Pero hasta en el diablo Daniel dice: había ¿yo qué? oposición. Yo me estoy oponiendo, es que tú no crees la palabra. Pero Daniel no se Pero en desesperó. Daniel había oposición. Satanás va a tratar de llegar a tu vida a que tú te Pero Daniel no se desesperes desesperó. cuando estás Satanás estudiando va a la tratar palabra. de llegar a tu Porque vida Daniel decidió estudiar la palabra. Es que no veo Porque Daniel resultados, decidió pastor. estudiar. Sé paciente. Es que no veo Tú resultados, no pastor. sabes si está a punto de manifestarse esa respuesta. Tú no sabes si está a punto de liberarse las finanzas que necesitas. Tú no sabes si Tú está no a punto de sabes liberarse las Si la finanzas que promoción necesitas. en tu trabajo está por llegar. Tú no Y ya te sabes estás desesperando. si la promoción en tu trabajo está por llegar. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él es el ladrón. Él vino a robar, matar y destruir. Y está esperando que tú te descuides, te desanimes para robarte la bendición que Dios tiene para tu vida.
y está esperando que tú te Muchos hijos de Dios han muerto para robarte la de bendición enfermedades, en accidentes. Muchos hijos de Dios han muerto de enfermedades, en accidentes, porque se han desesperado. Es que Dios no me escucha. Bueno, es que Dios tiene un propósito para mí. Enfermedades de cáncer, de diabetes, porque se han desesperado. Es que Dios no me escucha. Mira, bueno, es que Dios tiene un propósito para mí. Escuchó del ángel que por haber persistido, él persistió hasta que nuevamente el ángel Gabriel se le apareció. Mira, y le dijo que la respuesta ya estaba desde el momento que se dispuso a orar, a buscar de Dios. Por haber persistido, pero él persistió hasta que nuevamente el ángel Gabriel se le apareció y le dijo que la respuesta ya estaba desde el momento que se dispuso a orar, a buscar de Dios. Verso pero 16. Hay un detalle que quiero mostrarte. 10:16. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y le dije al que estaba delante de mí, Señor, pero he aquí, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podría el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza. Con la visión me han sobrevenido dolores. Verso 18. ¿Cómo pues podría el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? En el Nuevo Testamento, ¿a quién se le denomina el Hijo del Hombre? Verso 18. ¿A quién? A Jesús. En el Nuevo Testamento, ¿a quién se le denomina el Hijo del Hombre? Verso 18. A Jesús. Daniel está hablando con alguien. Verso 18. Y aquel que tenía semejanza de hombre. Verso me tocó otra vez 18. Y me fortaleció. Daniel está hablando con muy amado, alguien. No temas, la paz sea contigo. Y aquel esfuérzate y sé valiente. De hombre. ¿Quién era? Me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, mira, muy amado, Daniel no temas, persistió, no se desesperó. Contigo, esfuérzate y sé valiente. El mismo Señor Jesús fue y le habló. El mismo Señor Jesús se le manifestó a Daniel. Daniel persistió, no se desesperó. Que el mismo Señor Jesús dice el verso 19, y mientras él me hablaba recobré las fuerzas y le dije, mi Señor, ¿por qué me has fortalecido? Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver 19, y mientras él me hablaba recobré las fuerzas y le dije, mi Señor, ¿por qué me has fortalecido? Pero me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos, Miguel, nuestro príncipe. Y le habló la profecía. ¿Qué pasó aquí? Vino y le dijo lo que iba a suceder. No se desanimó, el mismo Señor la libertad de su pueblo. Y le habló la profecía. Vino y le dijo lo Daniel dispuso a orar en su corazón y a buscar de Dios. La libertad de su pueblo. Pero esto fue a tal grado de fe en Daniel que el mismo Señor Jesús le reveló. Daniel dispuso a orar en su corazón y a buscar de Dios. Imagínate. Pero esto fue a solo tal grado a quien confía en Dios realmente. En el Antiguo Testamento, Jesús se le manifestó. A Abraham se le manifestó la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús se le manifestó. Y a Daniel aquí le está diciendo que si vino Gabriel, se le manifestó la Trinidad, pero Padre, el mismo Hijo, Señor Jesús Santo. Vino y se le manifestó y le reveló sus planes. Y a Daniel aquí le está y le dijo quién era el que retardaba la respuesta. Pero el mismo Señor Jesús. Cuando tú recibes revelación de la palabra, el mismo Dios por el Espíritu Santo te dirá lo que tiene planeado para ti. Cuando tú recibes revelación de la palabra, cuando tú tienes un hábito Santo, de buscar al Espíritu Santo, de orar en lenguas. ¿Cómo es eso? El Espíritu Santo, dice la Escritura, que conoce aún lo profundo de Dios y nos lo revela, nos lo dice.
Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido corazón de hombre, no son reveladas por el Espíritu. Nos lo revela, nos lo dice. Cuando tú tienes el hábito de cosas que ojo no estar vio, en comunión con Dios, escuchó, ni han subido corazón de Él hombre, te va a advertir por medio del Espíritu Santo. Mira, no te cuando vayas tú por tienes ahí. el hábito de estar en comunión con Dios, Mira, no hagas estos negocios. te va a advertir por medio del Espíritu Mira, Santo. no tengas ese comportamiento. Y el Espíritu Santo te va a advertir. Mira, pero eso pasa cuando lees, cuando estudias, cuando escuchas la palabra, cuando tienes comunión con Dios. ¿Cómo Dios te va a advertir? Pero eso pasa cuando si no buscamos de Él. Satanás va a procurar llegar a tu vida cuando tienes a que te desanimes. ¿Cómo Dios te va a advertir? En una congregación había una persona Satanás va a procurar que decía, es que esa palabra que estás enseñando no sirve. No sirve. Una congregación había una Porque persona dice que no sirve, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es que yo sigo con diabetes. En una ocasión no me tocó compartir a mí la palabra, le tocó a la pastora. Sirve, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y me paso por atrás de donde estaba él, estaba con su celular jugando. ¿Cómo quería que la palabra le funcionara si estaba ahí sentado escuchando? Pero como dice la pastora Nubia, su mente estaba en Yugoslavia o en Machu Picchu. Si estaba ahí sentado estaba ahí escuchando, en cuerpo, pero sus pensamientos estaban divagando en tonterías. Su mente estaba en Yugoslavia o el Machu Picchu. Créeme, estaba ahí en cuerpo. Como sigue, no lo estoy maldiciendo, no. En estoy viendo sus frutos. A como sigue, sé que pronto va a morir de diabetes. Créeme. Porque nunca avanzó en la palabra. No le interesó, no quiso. A como sigue. Prefirió dejar de ministrar en la alabanza a cambiar la basura de canciones que cantaba. De muerte, de tristeza, de ataduras. Prefirió dejar de ministrar en la alabanza. ¿Y cuál fue lo más fácil? Que cuando ya no había palabra de fe en ese lugar, ya regresó porque le sobaban el dono. ¿Y cuál fue lo más fácil? Que cuando ya no había palabra de fe en ese lugar, cuando tú recibes revelación de la palabra por el mismo Dios, por medio de su Espíritu Santo, Él te va a decir lo que tiene planeado para ti. ¿Y qué es lo que tiene planeado para ti? Revelación de la palabra, para ti, marido, para ti, hermano, hermana. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Y qué es lo que tiene planeado lo agradable para ti? Y lo perfecto. Para ti, marido, para ti. Esa es la voluntad de Dios. Y si no ves respuesta, no caigas en la tentación del diablo de desesperarte. Lo agradable y lo perfecto. Mantente firme. Y si no ves tú no sabes la batalla que se está librando en las regiones celestes por ti. Mantente firme. Es una guerra. Tú no sabes la batalla que porque Satanás quiere robar tu bendición. Ya fue dada toda bendición a tu vida por medio de Jesucristo. Una ocasión, una anécdota, cuenta que un hombre murió. Ya fue dada toda bendición de una enfermedad y murió por medio de Jesucristo. Y que llega a la presencia de Dios y que el Señor Jesús le recibe. Cuenta que un hombre murió. Entra, bienvenido. De una y que vio muchos lugares bonitos, muchas mansiones, muchas moradas. El Señor Jesús le recibe, dice, hijo, entra. Bienvenido. Y que le dijo el Señor que vio una bodega ahí bonito, muchas muy mansiones, bonita. moradas. Dijo, oye Señor, ¿qué hay ahí? Ay, hay muchas y que le dijo, cosas. Que le dijo el Señor muchas cosas que vio una bodega ¿Cómo? ahí muy bonita. Eran oye Señor, ¿qué hay ahí? Muchas cosas que eran tuyas. Ay, hay muchas. A ver, vamos a verlas. No, entró. Vamos, y que insistió tanto que bueno, está bien. Abren la bodega. ¡Ay, Señor! Ese es el carro que yo quería. ¡Ay, mira la casa que tanto necesité!
Vamos, y que híjoles, el dinero que tanto en vida necesité. Ay, Señor, ese es el carro que yo quería. Ay, mira la casa que tanto aquí está necesité. La sanidad para mi enfermedad. Híjoles, el dinero que tanto en tu vida necesité. Ay, Señor. ¿Por qué? Le dijo Jesús, dice la anécdota, mira, yo todo te lo di. Aquella vez que me estabas pidiendo el carro, estaba a punto de llegar, porque había una oposición para que no lo recibieras. Y cuando estábamos a punto de ganar, aquella vez que me estabas pidiendo el de carro, que se manifestara, de que tú ya tuvieras tu carro, te desanimaste. Una oposición para que no lo recibieras. Y cuando estábamos a punto de ganar el dinero, de que se manifestara, de que tú ya tuvieras tu carro, este dinero ya te había sido dado. Yo suplí todo conforme mis riquezas aquí. Mira, este dinero ya pero no te moviste con prudencia. Yo suplí todo conforme mis riquezas aquí. Por mi herida fuiste curado. Pero no te moviste con prudencia. Pero te desesperaste, no creíste. No me eches la culpa a mí. Fue tu culpa. Por mi herida fuiste curado. Cuando te desesperaste, no creíste. No pasamos tiempo con Dios, cuando no procuramos al Espíritu Santo, caemos en la desesperación. Cuando hay muchos hijos de Dios que caen en este engaño. Cuando no y pierden la vida inclusive caemos en la por no escuchar la voz del Espíritu Santo, por desesperarse. Termino con esta anécdota. Pierden la vida inclusive. Cierta ocasión un pastor iba a viajar a Cuba. Por desesperarse. Esto es real. Termino con esta. Ya tenía el boleto de avión. Cierta ocasión un pastor iba a viajar. Y el Espíritu Santo le dijo: no te subas al avión. Ya tenía el boleto de avión. Y perdió el avión. Y el Espíritu Santo le dijo: no te subas. Le costó muy caro. Pero cuando iba despegando el avión, ¿qué es lo que sucedió? Una falla y explotó. Todos murieron en el avión. Caro. Y él pero cuando iba despegando el avión. ¿Por qué? El diablo le tenía una trampa. Si fuera por el diablo, créeme, si fuera el diablo estuviera tumbando aviones a cada rato y matando gente. ¿Por qué? Hijos de Dios. Si fuera y los logran matarlos, créeme, porque no son sensibles a la voz del Espíritu Santo, porque se desesperan, porque no tienen comunión con Dios. Hijos de Dios. Son engañados porque ya miramos que el diablo tuerce la escritura, ¿recuerdan? Porque se desespera. Tuerce la escritura el diablo. Porque no tiene. Y son engañados por caer en la tentación de desesperarse. Porque ya miramos que el diablo tuerce. Ay, es que el pastor se avienta. Tuerce la escritura el diablo. Años predicando. ¿Sabes que en una ocasión pasamos un año completo predicando acerca de la fe? Ay, es que el pastor ya cámbiale, pastor. Se avienta años predicando, ¿sabes? Ya te veo hablando de la fe. Mire, mi hijo, el día en el que usted me demuestre que vive por su fe, cambia. Ya te veo hablando de la fe. Tanto, voy a seguir hablando de la fe. El día en el que usted me demuestre que vive por un su año, fe, imagínate, cambia. un año hablando de la fe. Mientras tanto, voy a seguir hablando. Pero en ese año, yo que he creído la palabra, he crecido. He avanzado. Un año hablando de la fe. Me he librado de muchas. La mayoría escucharon la palabra de Dios que recibimos de la pastora Nubia. La personal me dijo: te he librado de muchas. La mayoría escucharon la palabra de Dios que recibimos de la pastora Nubia. Dios me ha librado de muchas este año. ¿Pero por qué? Porque he prestado mis oídos a escuchar la palabra de Dios. Dios me ha librado de situaciones de enfermedad. ¿Pero por qué? Porque he escuchado la voz de Dios a través de su palabra. No me he desesperado. Me ha librado de situaciones de enfermedad.
¿Quieres ver la respuesta a lo que has estado pidiendo? Quizá tú has estado pidiendo más revelación de la palabra de Dios. ¿Quieres ver respuesta? ¿Quieres ver la respuesta a lo que has estado pidiendo? Pues entonces necesitas estudiar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír, y el oír, y el oír, y es un idioma infinito. Escuchar la palabra de Dios. La fe viene por el oír. No dice que la fe viene por lo que escuchaste de la palabra de Dios. No dice que la fe viene porque tú leas el libro completo desde el índice, desde el Santa Biblia hasta los mapas. Escuchaste de la palabra de Dios. Dice que la fe no dice que la fe viene porque tú leas el libro completo desde muchos dejan de congregarse, el Santa Biblia hasta los mapas. Ay, pastor, solo fue un día. Mira, yo no te lo digo. Y cuando la palabra de Dios. Y no creas que yo me voy a parar aquí a la pastora a hacerte sentir incómodo, a decirte algo para juzgarte. No, yo digo lo que dice la palabra. Pero antes de eso, la palabra ya pasó por aquí, por mi corazón. En este año solamente en una o dos ocasiones dejamos de congregarnos y por causas de fuerza mayor. Pero este año recibimos la enseñanza solamente una o dos ocasiones y la sigo escuchando por medio de audio. Porque mi fe, yo decidí un día que mi fe iba a crecer, que yo no iba a caer en las tentaciones del diablo, porque si tú le das lugar, te va a matar, te va a robar, te va a destruir. Amén. Terminamos esta sesión de el que hace cuando viene el tentador. ¿A cuántos ya les cansó este tema? Terminamos esta sesión de el qué hacer cuando viene el tentador. ¿A cuántos ya les cansó este tema? Yo les decía una congregación